que vamos a... Perfecto. Bueno, jóvenes, vamos a iniciar la sesión de este miércoles 23 de junio, ¿ya? Sesión Zoom, sesión de videoconferencia, que lo que busca es intencionar, ¿cierto? Intencionar, explicar los contenidos, ¿ah?, que se establecen en el aula virtual a través de la clase número 13, clase que ya se encuentra publicada en el aula virtual y que ustedes pueden acceder a través de sus claves, de sus coordenadas, ¿cierto? Ingresan al aula virtual que se encuentra, ¿verdad?, pivoteada desde la página web del instituto, y ahí ustedes ingresan con sus claves y ahí ya pueden acceder al curso, ¿cierto? Al curso de microcontroladores y sensores, y de ahí se van a la clase número 13, que está explícitamente indicada, ¿cierto?, en el aula, y ahí ustedes pueden ingresar, ¿cierto?, a través del link que ahí se encuentra, y van a observar los mensajes instruccionales, vale decir, lo que esta clase busca como objetivos, lo que busca como actividad, qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se va a estudiar, qué materiales se van a revisar y qué tipo de evaluación vamos a hacer. Hasta el minuto ya llevamos 3 evaluaciones sumativas, ¿ya? Hay 2 que ya están publicadas, de hecho, eso lo indiqué en la sesión pasada. Si ustedes se van a la clase número 12, ¿cierto? Al final ahí aparece la planilla, ¿cierto? Con las notas, con las 2 evaluaciones que llevamos a la fecha. Hay una tercera, ¿cierto?, que va a ser publicada prontamente ya, que tiene que ver con el software, ¿ah?, con el programa que finalmente, ¿verdad?, se desarrolló, ¿no? Un programa que le solicité hacer de una activación de diodos LED, ¿cierto? Esa es la evaluación número 3 sumativa. Posteriormente hemos tenido varias evaluaciones formativas, ¿ah? Todo lo que hemos ido mirando acerca del Arduino, el simulador, en fin, de los sensores, de los actuadores. Todas esas clases han tenido evaluaciones formativas, es decir, se pide que el estudiante revise el material, que revise la inducción Zoom, que entre paréntesis, al cierre de la clase, no el mismo día, generalmente al día siguiente, o en nuestro caso entre viernes y sábado, se publica esto mismo que estamos haciendo ahora, ya que se está grabando esta inducción, esta sesión Zoom que se hace, ¿verdad?, con ustedes, para que la puedan revisar, ¿no?, y puedan ver los énfasis que pone el profesor. Profe, disculpe, ¿Sí? ¿puede explicar la tercera evaluación? Sí, es la del programa, del programa que les pedí hacer acerca de los LED. Si gusta lo podemos revisar en la plataforma, voy a compartir. Un segundito, voy a compartir y ahí voy a mostrar. Esto está aquí. No sé si están viendo el aula virtual. Un feedback, por favor, ¿lo están viendo? Sí, profe, sí se ve. Ya, entonces aquí, para Fanny que me consulta en la clase número 6, si usted se va a la clase número 6, ¿cierto? Ahí, esa clase, ahí aparece, ¿cierto? Toda la actividad, lo que hablamos, y aquí se pide hacer un programa, ¿cierto? Se pide hacer un software, desarrollar un programa, ¿ah? Ni siquiera en el Arduino, sino que simplemente puede ser en un... Ah, sí, profe, sí, súper claro. sobre la secuencia de los 5 diodos LED, ¿ya? Entonces aquí, ¿verdad? Se pedía, ¿cierto?, en la clase número 6, y aquí está la tarea, ¿cierto? La tarea, a continuación de la clase 6, dice tarea clase 6, recepción del programa. Entonces aquí... Sí, profe. ¿ah? Aquí está. Entonces aquí podemos ver quiénes han enviado y quiénes no. Hay 8, podríamos decir 8 grupos que han enviado el programa, el documento, ¿no?, a la fecha. Y eso se está revisando en este minuto y yo espero ojalá la próxima clase ya tenerlo resuelto. Con eso ya tendríamos nuestras 3 notas, que son las que nos pide
el calendario académico, ¿cierto? Para la planificación, para poder cerrar ya el semestre. Ya podríamos cerrarlo con esas 3 notas. Sin embargo, aún nos queda algo más por hacer en términos de evaluación. Así es que la invitación es que las personas que no han hecho todavía esto, lo hagan, ¿cierto? Eh, y lo publiquen acá en el aula virtual. En este minuto, al no tener alguna intermitencia con el aula, que a veces ocurrió, la única manera formal de hacer la publicación de sus trabajos es a través del aula virtual. Para estos repositorios que se instalan acá para que ustedes los puedan chequear. ¿Ya? Bien, entonces, ahí como les dije, a continuación de la clase 11, dije la clase 12, parece me equivoqué, a continuación de la clase 11 están las notas con la segunda evaluación, para que ustedes las puedan revisar en la plataforma. Y tanto la sesión número 11 como la número 12, ¿cierto? La clase pasada. Al final, ¿cierto? Ahí aparece la guía de actuadores y también aparece la sesión Zoom de la sesión pasada. Entonces aquí la pueden, sobre todo las personas que vienen viajando, a veces los turnos y no tienen un buen acceso a internet en vivo en este minuto, no se pierden porque pueden revisar la grabación. ¿Ya? Entonces ahí van a ver todo lo que yo expliqué respecto a los actuadores y en especial respecto al relé, que fue una clase bien intensa respecto a ese tema. Así es que, bueno, aquí lo pueden revisar. ¿Ya? De la misma manera, la clase número 13, que es la clase de hoy, ¿cierto? Con esta sesión Zoom va a quedar grabada al final. Si nos abrimos la clase número 13, eso no aparece, ¿cierto? El Zoom aquí abajo va a aparecer después que terminemos, después que hagamos esta grabación y yo transforme este video y lo pueda enlazar aquí en la plataforma virtual. Ahí ustedes ya a partir de mañana o el sábado, ¿cierto? Podrán revisar este video que estamos haciendo en este minuto, ¿cierto? Que es la sesión Zoom, donde el profesor en definitiva establece las indicaciones, las intencionalidades, ¿cierto?, de esta clase. Bien, habiendo dicho eso, como repaso, ¿cierto?, vamos a nuestra clase de hoy. Nuestra clase de hoy tiene que ver fundamentalmente con conocer la estructura física de un teclado matricial, ¿ya? Que corresponde a un elemento de entrada, de input, un elemento que nos va a permitir ingresar data, ¿cierto? Data o datos, ¿no? Al sistema microcontrolado. No sé, un número en particular puede ser un código, algo que yo pueda ingresar vía un teclado, que es muy importante. Fundamentalmente el teclado, ¿cierto? Como ya lo vamos a ver, es una matriz, tiene filas y columnas. Por lo tanto, esa estructura matricial que tiene un teclado, desde el punto de vista del hardware, tiene una forma de ser conectado al Arduino. ¿Ya? Eso también lo vamos a revisar hoy día. Como lo dije en la sesión pasada, ¿cierto? Con los Arduino, existen varios dispositivos, sensores, actuadores, y también dispositivos de entrada y salida, como podrían ser los teclados y los displays, o las pantallas, que vamos a sumarlo hoy día, que no son sensores propiamente tal, pero sí son dispositivos de entrada. Por ejemplo, un teclado, al igual que un sensor, es un dispositivo de entrada, porque entran datos al microcontrolador. Y los displays, ¿cierto? O las pantallas, o las impresoras, son dispositivos de salida de datos, ¿no? Que funcionan bajo la misma, una lógica similar a la de un actuador. Son dispositivos de salida y un output, una salida. Bueno, estos dispositivos, al igual como el motor paso a paso, ¿cierto? Perdón, el servomotor que presentamos en la clase anterior, el caso de algunos sensores o actuadores, necesitan una librería, ¿no? Una librería para funcionar. Y las librerías son programas que ya están hechos, ¿no? Por alguien en particular. Recordemos que estas son plataformas open source. Eso significa que son plataformas abiertas
Por lo tanto, hay mucha gente que desarrolla aplicaciones, prototipos, las denominadas librerías, las libros, library, ¿cierto? Las librerías que se utilizan en definitiva para, es un código que uno inserta en el programa que uno está desarrollando para que esto en definitiva configuren de mejor manera, ¿cierto? Y hagan más simple la utilización de uno de estos dispositivos. Bueno, el teclado funciona con una librería también. Ya vamos a ver cuál es. Y que es muy popular y es muy simple de incorporar en el programa. A diferencia, por ejemplo, del relé, un relé que es un actuador o un preactuador, no utiliza una librería, no necesita. El relé se activa sin librería, no requiere una configuración, por poner un ejemplo. Sin embargo, hay otros elementos que sí los requieren para su funcionamiento. Entonces, eso va a ir dependiendo del fabricante y uno ahí se va dando cuenta cuando algo necesita o no una librería, porque el mismo fabricante lo indica. Este dispositivo para funcionar necesita una librería que podrá descargar de tal vínculo. Ahora, generalmente uno las googlea, ¿cierto? Las busca a través de Google y encuentra estos elementos, muchas veces asociados a un proyecto que ya está armado y que está publicado en la web. Por lo tanto, no es tan complejo encontrarlas, a menos que sea un sensor o un actuador o un dispositivo demasiado nuevo, ¿cierto? Demasiado complejo, o que esté recién, como se están recién haciendo algunas experiencias con ellos, puede que en esos casos una librería no la encuentre. O puede también darse que sea muy específica y muy especializada y tenga que comprarse. Muchas veces uno tendría que adquirir alguna librería, eso también podría darse. Sin embargo, en lo general, no. ¿Ya? En lo general son gratuitas, en lo general se pueden encontrar en la web sin mayor problema, con los fabricantes que venden, en este caso, los sensores, los actuadores o los dispositivos de entrada y salida. Miren, interesante, hoy día estoy sumando un nuevo concepto a los dispositivos de entrada y salida, que no se consideran ni como sensores ni como actuadores, pero que funcionan como tal. Tienen como esa misma lógica. Y hoy día estamos por revisar, ¿cierto? Estamos ya instalando el tema de los teclados, los teclados matriciales, que son teclados de membrana. En algún minuto en las primeras clases lo presenté, ¿cierto? Y que son muy utilizados porque cuando se desarrolla un equipo, ¿cierto? O se hace un autómata, cosa que será el objetivo del próximo curso de automatización, hacer un autómata, uno de los elementos básicos es la implementación del teclado y el display. El teclado para ingresar un valor, no sé, por ejemplo, estoy controlando un horno con una termocupla y yo quiero que el horno funcione hasta que llegue a los 200 grados Celsius, por decir algo. Cuando llega a los 200 grados Celsius, quiero que la fuente de calor se apague para que la temperatura no siga subiendo. Ahora, por inercia, la temperatura va a seguir subiendo un poquito una vez que se apague, pero va a llegar a un cierto nivel en que va a empezar a descender. Va a llegar va a llegar tal vez llega a los 210, 220 grados, dependiendo, ¿verdad?, de la planta, ¿cierto?, del dispositivo que estemos controlando. Pero cuando vaya bajando, ¿cierto? Llega a 200 y ya baja a 195, 98, nuevamente se va a activar la fuente de calor. Eso hace un sistema de control on-off, ¿cierto? Pues bien, ese punto de los 200 grados Celsius que yo quiero controlar es lo que se llama el set point, o el punto de seteo, o el punto de referencia, o o la variable de control. Entonces, ¿cómo el autómata va a entender que eso es así? Bueno, hay que ingresarlo. Y el teclado es un dispositivo donde yo voy a poder ingresar ese número, es decir, en los 200 grados, ¿cierto? Enter, en los 200 grados, debe generarse el punto de control. Entonces, ese valor o ese número en un autómata, ¿cierto? A implementar con Arduino, o en un PLC, o con un microcontrolador a seca, ¿cierto? Eso depende mucho del sistema microcontrolado que se esté usando.
necesitamos tener un dispositivo por el cual podamos ingresar la data, ingresar estos números. Bueno, el teclado matricial es uno de esos elementos. En eso consiste, ¿verdad?, nuestra sesión de hoy. Conocer el teclado matricial. Para eso hay un video, ¿cierto?, que es bastante explícito, es de muy buen nivel. El Arduino desde cero en español es tiene una secuencia de videos, ¿ya?, para trabajar y para programar con Arduino. Yo lo recomiendo porque está muy bien hecho, ya es un material bastante bueno. Entiendo que es un señor argentino el que relata esto, pero es un material muy bueno. Yo lo he estudiado en el tiempo, tiene una secuencia. También cuando uno necesita desarrollar un pequeño proyecto, ¿cierto? Uno busca en el Arduino desde cero en español y me encuentra distintos dispositivos con programas, con una demostración en hardware, software bastante explícita, y eso hace que uno pueda tener una base para poder desarrollar algún proyecto en Arduino. Así es que lo recomiendo. Y bueno, en este caso no es la excepción, lo sumé como un video de ayuda para trabajar específicamente con el teclado que están viendo ustedes en pantalla, ¿cierto? Es un teclado matricial de 4x4. ¿Hay teclados más complejos? Claro que los hay, ¿ya? Y hay dispositivos de entrada y salida más complejos, también los hay, ¿ya? Sin embargo, es bien frecuente, ¿ah?, de encontrar en distintos equipos, ¿ah? Porque una cosa interesante que tiene, que a pesar de que aparece la tecla 1, 2, 3, 4, 5, las letras A, B, qué sé yo, esos es una representación pictórica, diría yo, ¿ah? Es decir, es un símbolo, un monito que está ahí instalado, pero desde el punto de vista de la configuración de un teclado, eso no es más que una matriz, y uno le puede indicar otras connotaciones, ¿ah? Es decir, otros símbolos, ¿ah? O sea, yo podría decir que el número 1 que aparece ahí sea una coma, por ejemplo, ¿ya? O un símbolo cualquiera, un símbolo del ampersand, por ejemplo, ¿ah? O algún símbolo de porcentaje, si yo quisiera. Es decir, todas esas teclas yo las puedo configurar por software. Y ese es el potencial que tiene esto. Es decir, si bien es cierto, eso es lo clásico, algunos números, algunas letras, algunos símbolos, y que lo más probable es que es lo que uno va a utilizar en un proyecto con Arduino, pero en concreto, todas esas celdas, por decirlo, de la matriz, pueden ser configuradas, ¿ya? Ahí hay un elemento importante, ¿ya?, que se puede considerar. Bien, dicho eso, en la parte recursos, al final, ¿cierto? Al final acá en recursos, hay una guía de teclado matricial que me gustaría que la revisaran, ¿cierto? La voy a activar en este minuto. Por favor, me dicen si la están mirando. Guía de teclado matricial, no sé si la están viendo, jóvenes, ¿me pueden dar un feedback? Si la están viendo, por favor, alguien que me pueda decir si lo están viendo o no. Sí se ve, profesor. Ya, gracias. Entonces, este teclado, ¿cierto? Voy a congelar mi imagen un ratito para mejorar el ancho banda. Esta guía, ¿cierto?, de teclado matricial muestra el teclado, ¿ya? Es decir, aquí claramente podemos ver que cada una de las teclitas, el 1, el 2, el 3, si lo podemos revisar acá, es un interruptor. Es un interruptor, normalmente abierto, ¿no? O sea, para que funcione tiene que ser presionado, ¿no? Es un teclado de membrana, pero también los hay con botones, ¿ah? Este es el típico teclado de cualquier equipo, ¿cierto? Que hoy día los hacen de membrana, en algunos casos los hacen también con membrana de tipo láser, ¿cierto? Que son planos, en fin. También los hay a la antigua, que son teclas, ¿verdad? Como esos teléfonos antiguos, en fin.
Es decir, un teclado. Y un teclado no es otra cosa que una matriz, que la podemos ver acá. Es una matriz porque está compuesto de filas y de columnas. Da igual como el Excel, ¿cierto? En el Excel uno habla de fila y columna y habla de las celdas, ¿cierto? Aquí es algo parecido, ¿ah? Son filas y son columnas y cada intersección es un interruptor desde el punto de vista del hardware. Entonces, como podemos ver, las filas, ¿ya? Aquí están 1, 2, 3, 4, y después habla 5, 6, 7 y 8 como las columnas. Pues bien, estos cables, al final que son cablecitos que salen del teclado, se representan aquí, ¿eh? Como podemos ver en esta suerte de conexión, ¿eh? Desde el de 4 hasta el de 11. Estos son numeraciones. Bueno, el teclado, como lo podemos ver acá, sale un ribbon, ¿cierto? Un cable plano de él, ¿cierto? Un cable planito. Y ese cable plano tiene un conector, donde está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8, indicándonos, ¿verdad?, que corresponden a las filas y a las columnas. Es decir, primero salen las filas y después a partir del número 5 salen las columnas. Entonces, este teclado y este cordón, por decirlo de alguna manera, o este cable plano, o ribbon, ¿cierto? Así se le denomina a los cables planos, los ribbon, tiene su configuración ahí en la salida. O sea, claramente me dice que los 4 primeros pines son las filas y los 4 últimos pines son las columnas. Miren qué interesante, ¿eh? Son 8. Parece un byte. Entonces uno aquí ya podría decir, tengo un byte. Recordemos que un byte es una suma de 8 bits. Aquí tranquilamente podríamos hablar de que aquí en la salida, de verdad, del teclado tengo un byte. Entonces, lo más probable es que cuando presione la tecla 1, va a salir una data, en este caso por la fila 1. Por la fila 1 y por la columna 5. En esa combinación de esas dos teclas, lo más probable es que va a identificar que se presionó la primera tecla. Y así sucesivamente en las combinaciones que podamos tener. Bueno, aquí a la derecha hace un desglose, está mostrando que los primeros 4 pines, ¿cierto?, corresponden a las filas. Y la otra imagen que está acá con el ribbon en color rojo, dice que las otras 4 filas corresponden a las columnas. Entonces, el teclado así se lee. Es decir, yo tengo mi teclado, tengo el ribbon acá a la salida, y ya sé a qué corresponde cada uno de sus patitas. A qué fila corresponde y a qué columna corresponde. Eso del punto de vista del hardware. Entonces, un teclado, aquí está muy claro en esta guía, muestra un teclado tipo matriz, que tiene filas y columnas y que se disponen a través de un ribbon, de un cable plano, ¿cierto?, que está en la salida, en este caso, del dispositivo. Perfecto. Bueno, para hacer una experiencia con esto, se suma un software acá, ¿cierto? Un código Arduino, que tiene por objetivo probar el ingreso, en este caso, de un dato a través del teclado y que se puede ver en la pantalla del computador donde debería estar conectado el Arduino. ¿Ya? Eso es lo que hace este programa. Bueno, aquí, ¿verdad?, hay algo que es importante, que para que el teclado pueda funcionar, necesita una librería, y la librería se llama keypad.h. Ahí está, estoy mostrando en la guía. Y fíjense ustedes que antes del keypad.h, que es el nombre de la librería, hay un código que es el signo de gato, include. Este texto, ¿cierto? Este código que está escrito acá, de esa manera se invoca, ¿cierto?, a la librería. Es librería que uno la puede encontrar en la red o en el mismo editor del Arduino, y de esa manera uno la incluye. Y al hacer un include, todo el código del manejo del teclado, de estas filas, columnas que mostré recién desde el punto de vista del hardware, queda resuelto porque esta librería se encarga de hacer el manejo de eso.
Entonces no tenemos que hacer una programación para el funcionamiento del teclado. Ya esta librería, el KeyPad, lo hace. Entonces, para que este hardware pueda funcionar, ¿cierto? Necesita ser incluida esta librería. Ese es un primer tema que hay que rescatar y que es importante en este caso en el software, ¿cierto? Para que el teclado pueda trabajar. Posteriormente se establecen unas constantes tipo byte, ¿cierto? Que son filas y columnas. Luego se hace una matriz. Y aquí en esta parte, en el chart case, filas y columnas, aquí es donde uno define las teclas. Por eso que aquí a veces 1, 2, 3, A. Si ustedes se fijan, aparecen los mismos símbolos, ¿cierto? Que ya están dispuestos en el teclado. Pero esto es lo que yo les decía hace un ratito atrás. O sea, aquí yo podría, en vez de haber puesto un 1, podría haber puesto, qué sé yo, un signo de porcentaje, por ejemplo. En el símbolo 2, en el número 2, yo podría haber puesto un signo de exclamación. Es decir, lo que aparece pictóricamente, es decir, como imagen en el teclado, no necesariamente es eso. O sea, los símbolos que yo puedo manejar los programo en esta parte. En esta parte de acá yo pongo entre cremillas que corresponde a la fila 1, columna 1, a la fila 1, columna 2, etc. Es decir, el símbolo que yo quiero manejar, lo manejo acá. En este caso, estoy intencionando que los mismos monitos que estoy mirando acá, los mismos símbolos, el 1, el 2, el A, etc., son los que voy a utilizar acá, en el software. O sea, lo estoy reconfirmando, por decirlo de alguna manera. Pero si quisiera usar otro símbolo, lo puedo hacer. Ese es el ejercicio, es decir, yo configuro mi hardware por software, a voluntad. Obviamente, si yo aquí donde dice el 1 le pongo el signo de porcentaje, claro, tendré que ver la forma aquí de reemplazar este 1 y poner ahí el símbolo porcentaje, ¿verdad? Eso ya pasa por un tema hardware, por un tema de ver cómo yo configuro visualmente mi teclado, si es que necesito ese símbolo. Por lo tanto, ese es el ejercicio de la configuración, ¿verdad?, del teclado. Después hay una serie de códigos que nos van a permitir ir configurando las filas y las columnas, ¿ya? Y este programita lo que hace, ¿cierto?, es permite ingresar por teclado una clave maestra, que en este caso es 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ya? Donde acá, ¿verdad? En el void loop hace la lectura de la tecla. Si la tecla corresponde a lo que se está ingresando por teclado, entonces va a enviar en este caso a la pantalla, ¿cierto?, del computador, va a enviar un mensaje que va a decir que la clave es correcta y si no, else, la clave es incorrecta. No es tan simple o complejo como eso. Es decir, este programa lo que hace es que si yo ingreso 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y como ese código, según lo que el programa dice aquí, que la clave maestra es esa, entonces el programa lo va a asumir como correcto y lo va a imprimir. Serial print correcta, es decir, va a imprimir en la pantalla del computador que la clave ingresada es correcta. Eso es lo que va a hacer. Si yo ingresara otro número, por ejemplo, 1, 2, 8, 9, 7 y 4, que no correspondería a la clave maestra, entonces el programa va a decir que la clave es incorrecta. Entonces, este es un simple programa que en definitiva hace que la lectura del teclado matricial, si la clave es correcta, lo va a indicar, si es incorrecta también. ¿Ya? Este es un programa para probar el teclado matricial, ¿ya? Y de esa manera poder, visualizar, ¿cierto? Si corresponde o no corresponde en el software, ¿ya? Bueno, este ejercicio, jóvenes, requiere ya de tener el Arduino y este dispositivo, porque de otra manera no se podría hacer, digamos.
Por lo tanto, yo espero poder resolver ese tema pronto, no ha sido más complicado de lo esperado, pero es parte, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Junto a la próxima clase que va a ser el display, con esos dos dispositivos, ¿verdad? Poder ingresar este software y poder hacer la prueba, que yo creo que va a ser la última nota que vamos a revisar, ¿ya? Es decir, cómo hacer el ingreso con este software a través del teclado, habiendo incorporado la librería, en este caso del teclado. Ojo que el display también requiere una librería para funcionar, y habiendo hecho un software, ¿verdad?, de esta naturaleza, de tal manera de haberlo probado, y observar si efectivamente, ¿verdad?, estamos pudiendo ingresar una data por teclado y la podemos visualizar en la pantalla del computador y posteriormente en la pantalla del display, ¿ya? Ese va a ser como el ejercicio final, yo creo que vamos a hacer de input-output, y con eso nos vamos a preparar para el próximo curso ya para poder hacer el prototipo con la lectura del sensor y la activación, en este caso, del relé, que es el autómata que finalmente vamos a construir el próximo semestre, en un semestre de trabajo. Bien, entonces yo por lo pronto les pediría que revisaran de este ejercicio, ¿cierto? De este ejercicio de hoy, ¿cierto? Que puedan revisar fundamentalmente la clase número 13. ¿Ah? Esa es la intención. Que revisen el video, ¿ah? El video que está ahí, que habla un poco de esto mismo que yo estoy hoy día explicando, ¿cierto? De esta relación eh, del Arduino y de su teclado. Cómo estaba compuesto, las filas, las columnas, esto de la librería, del Keypad, ¿cierto? Que también el video habla acerca de eso, de su instalación, ¿cierto? Y cómo se instala desde un link o desde el mismo editor del Arduino, y hace una demostración en hardware de cómo eso funciona. ¿Ya? Yo creo que ese video hay que revisarlo con detalle, con detención, y esta inducción que estamos haciendo hoy día sin duda les va a ayudar. La guía va a tener que esperar un poquito en su desarrollo porque vamos a necesitar el Arduino, el teclado y el display, ¿ya? Para que ustedes puedan hacer finalmente la experiencia, que es lo que, y con esa nota yo creo que vamos a ir cerrando el curso, ¿eh? Dadas las condiciones de este semestre, pandemia, en fin, que no ha sido fácil, pero va a ser una experiencia que lo vamos a poder lograr sin ninguna duda, ¿ya? Así es que eso yo creo por hoy, jóvenes. Yo creo que hoy día estamos en esta intencionalidad de este dispositivo de entrada, que es el teclado, ¿no? Un teclado de membrana que tiene algunas dificultades. Primero, entender cómo funciona la matriz, que ya lo explicamos brevemente, ¿cierto? Segundo, cómo en el software es reconocido el teclado. Ya dijimos que es a través de una librería, que es el Keypad, ¿cierto? Y finalmente de un software que hace lectura del teclado, que hace una lectura del teclado, que se está sumando ahí en la guía. Ese software se puede utilizar una vez que lo ingresemos y lo probemos para hacer ingreso de datos, ¿no?, al computador. Ahora, ese programa tiene algunas limitaciones, como por ejemplo, ese programa sirve para ingresar caracteres, ¿ah?, para datas tipo códigos, como en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si uno ingresa ese valor, entonces acepta el código como correcto. Eso es. Y si uno ingresa otra numeración, entonces ese código lo acepta como incorrecto. Por lo tanto, ahí uno observa cómo es el funcionamiento del teclado. Ahora, dije que podía tener un detalle. Claro, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero ingresar una data de tipo decimal? Por ejemplo, yo quisiera ingresar, en vez de un código, como es este, que este tipo puede ser alfanumérico, si yo quisiera ingresar una data, por ejemplo, 12.5, como número. Imaginemos que
yo estoy haciendo el control de una temperatura, un sistema basado en temperatura. Entonces yo digo, yo voy a ingresar por teclado, quiero ingresar 13 grados Celsius o 13,5 grados Celsius. Entonces, claro, el software que yo presento acá en esta guía no serviría, porque no, en este caso solo va a leer desde el teclado una data tipo código alfanumérico. 1, A, B, C, 3, 4, un código. Pero no una data decimal numérica, como podría ser 13,5, entendiendo que a lo mejor son 13,5 volts, 13,5 grados Celsius. O sea, una data numérica. Entonces, ahí hay que hacer la diferencia entre una data alfanumérica para un código y una data de tipo numérica para un control. Y claro, ahí hay que desarrollar algunas estrategias de software para hacer eso. Hago esa observación porque es importante, es decir, ese software en particular tiene esa limitación. O sea, claro, como se está haciendo una prueba de ingresar un dato cualquiera por teclado y saber si corresponde a una clave, ¿cierto? Que podría ser como para abrir una caja fuerte, ¿no? O abrir un portón eléctrico, ¿cierto? O un acceso controlado. Claro, si ingreso una clave y si la clave es la correcta, se va a activar un motor, va a abrir una puerta, una electroválvula o qué sé yo, ¿cierto? Va a activar en este caso un actuador. Pero es una data alfanumérica, es una data tipo código. Pero si yo quiero ingresar una data numérica, ojo, y no solamente una data numérica entera, también una data numérica decimal, ¿cierto? Que podría ser un poquito más complejo. No, pues ahí el software ahí va a tener una limitación. Entonces, pero eso lo vamos a estudiar en su minuto y, y, y no es parte tal vez de este curso, de este semestre. Yo creo que va a ser más parte del próximo cuando estemos haciendo el autómata, porque es ahí donde nos vamos a encontrar con esa dificultad, pero que obviamente tiene solución. O sea, hay que utilizar ahí unas sentencias, ¿cierto? Que también el Arduino lo trae, que permite transformar una data que se ingrese por teclado, que tiene una connotación de tipo carácter, alfanumérica, poder transformarla en una data numérica. Ahí está toda la clave, hacer una transformación, ¿cierto?, de una data tipo carácter que se esté ingresando por el teclado y hacer una transformación interna a través de algunas líneas de código, ¿cierto?, de unas instrucciones que trae no solo el Arduino, sino que todos los lenguajes de programación traen eh, estos códigos, ¿cierto? Estas líneas de programación que permiten hacer transformación. Y transformación en datas. También yo puedo transformar algo tipo carácter a numérico. En numérico puedo pasarme entre los distintos sistemas de numéricos, binarios, decimales, ¿verdad? Hexadecimales, por decir algo. Es decir, hoy día los lenguajes de programación desde siempre han tenido estas particularidades de poder hacer transformación de la data. Ahora, aquí quiero instalar en esta sesión de hoy día que las datas no son todas iguales. Y aquí viene un poco la lógica de las variables. Algunas datas son de tipo carácter, pueden ser decimales, pueden ser de tipo reales, que tienen una parte entera y una parte decimal, pueden ser booleanas, ¿verdad? Es decir, pueden tener un carácter lógico, verdadero o falso, o 1 o 0, etcétera. Es decir, es como uno quiere en definitiva presentar la data. Pero la data, como lo establecimos en las primeras clases, se compone en este caso de números, ¿cierto? De números. Y estos números generalmente pueden ser manejados en función de su sistema, de su fase. Ahora, ¿qué podemos decir en torno a eso que ustedes ya no sepan, verdad? Que los sistemas numéricos que nosotros utilizamos son posicionales, ¿no? O sea, si yo digo, por ejemplo, hablo del número 54, todo el mundo lo va a entender, ¿cierto? Pueden ser 54 pesos, ¿verdad? Pueden ser 54 grados.
Pero si yo tomo esos mismos dígitos y los doy vuelta, se transforman en 45. Son los mismos dígitos, pero la posición es lo que hace la diferencia. La posición de donde están en este caso los números, hacen la diferencia. 54 no es igual a 45, a pesar de que manejan los mismos números. Pero la posición hace la diferencia. Por eso son sistemas posicionales. Y en la data binaria también pasa exactamente lo mismo. Entonces, ahí la importancia de los bits, de los bytes, ¿cierto? ¿Dónde están los unos y ceros? Porque eso también tiene una representación decimal. Bueno, son temas que hay que ir trabajando sin duda, hay tiempo para ello. Por lo pronto hoy día me interesaba en esta clase, la clase número 13, ¿cierto? Presentar el teclado matricial, ¿ya? Que es un dispositivo que al igual que los actuadores, que al igual que el relé, que hablamos en la clase anterior, ¿cierto? Al igual que los sensores, en fin, son dispositivos que tienen un análisis hardware, ¿cierto? Su estructura, su forma, la disposición de sus pines, eso es muy importante, sus patitas, ¿cierto? ¿Qué es lo que va conectado en ellos? Y su configuración por software. En eso estamos un poco en este minuto, ¿no? en este binomio, ¿cierto? Hardware-software en función de estos dispositivos. Ahora, ¿qué tendría interesante este dispositivo teclado, ¿cierto? Este teclado matricial, aquí yo tengo otro, ¿cierto? Aquí está el ribbon, ¿no? Esto es lo que yo hablaba recién, el ribbon, el cablecito. Claro, hay que hacerle una conexión para poder tener las patitas, para poder enchufarlo en el Arduino, ¿no? Porque normalmente este ribbon tiene una terminación, en algunos casos, porque hoy día los he visto con un terminal macho, que se puede conectar directamente al Arduino, pero si no, cuando viene con un conector hembra, hay que hacer ahí unas pequeñas soldaduras ahí para que la cosa funcione y dejar un conector macho para que este se pueda conectar en el Arduino. Una cosa tal vez distinta que esto podría tener a lo que vimos en la clase pasada de los actuadores y sensores, que este no necesita ser polarizado. Que este dispositivo no necesita ser polarizado. Es una sutileza del teclado. No significa que todo sea así. Claro, porque yo decía que los sensores y los actuadores generalmente tienen que ser polarizados. Tiene que haber un voltaje. En este caso no, porque es una matriz de interruptores al final, eso es. Entonces, si un interruptor que está normalmente abierto se cierra, entonces, claro, eso activa y envía un bit, por decirlo de alguna manera, un high o un low, como ustedes quieran verlo ya en este minuto. Y esa combinación es la que transforma y así genera, ¿cierto?, en el Arduino una numeración. En este caso, para este ejercicio, esta guía es de tipo char o tipo carácter. Bueno, son miradas, ¿verdad?, que uno va obteniendo. Entonces yo los quiero invitar a revisar el video, ¿cierto?, y la guía, para que hagan su estudio respecto a esta clase. No hay una evaluación sumativa aún, es formativa, ¿ya? Y tiene que ver con esto de ir estudiando el teclado para poder ir resolviendo los temas. Bien, jóvenes, voy a pasar lista para ir cerrando la sesión de hoy día. Raúl Barraza. Raúl. Presente, profesor. Ya. Johan Castillo. Presente, profe. Perfecto. Adolfo Córdoba. Presente, profe. Perfecto. Fernando Guerrero. Presente, profesor. Perfecto. Vladimir Irarrázaval. Presente, profesor. Perfecto. Cristian Méndez. Cristian Méndez. Se me perdió Cristian de nuevo. Hans Navarro.
Luis Ortiz. Juan Reynoso. Presente, profesor. Héctor Valle. Presente, profesor. Giovanni Zamorano. Presente, profesor. Jaime Vilches. Presente, profesor. Braulio Arévalo. Presente, profesor. Estefanía Carrasco. Presente, profesor. Claudio Rea. Presente, profesor. Iván Caris. Ya, el Iván lo tengo ausente. No sé si ustedes lo tienen contacto con él. ¿Alguien conoce a Iván Caris? Sí, profesor. Está con turno en estos momentos. Transmítale que estoy preocupado por sus inasistencias. Por favor, si tiene algún problema, que me escriba un correo o próxima sesión intente ingresar para ver qué está pasando con él, porque me está preocupando sus inasistencias. Si es tan amable. Y Eduardo Ok, Tobar. profe. Eduardo Tobar. Ya, o si tiene algún problema, yo creo que es bueno que me comenten eso porque para saber cómo va la cosa. Ya, jóvenes, bueno, Vladimir ahí me puso que tenía un tema con la internet, no hay problema. Profesor. ¿Sí? No sé si quede presente Héctor Valle y Vladimir me dice que tiene mal internet, por eso no sé si se le habrá copiado también si quedó presente. No sé, Vladimir está. ¿Y usted cómo se llama? Héctor Valle. Héctor Valle. Sí, lo tengo presente. Los ausentes en Ya, este profesor. minuto son Cristian Méndez, Hans Navarro, Luis Ortiz, Iván Caris y Eduardo Tobar. ¿Ya? Esos son los ausentes. Profesor, Eduardo Tobar me comentaba el otro día que él trabaja 14x14 allá en Chucky Subterránea. Perfecto. Así Entonces que le voy a decir que le manda un correíto. eso, que me mande una constancia, cualquier cosita, un correo nomás. Si es yo conozco a Eduardo y Eduardo en todo caso él tiene nota en este curso ya, así es que no hay problema. Sí me preocupa los otros chicos, me preocupa Cristian Méndez, Hans Navarro y Luis Ortiz. En todo caso, informarles que también esta clase queda grabada, ¿verdad? Para que la puedan revisar y no se pierdan de nada. Y bueno, vamos avanzando, pues jóvenes. Yo espero ya poder resolver el tema de los componentes. Ahora, no hay que presionarse con eso, porque el tema de la experiencia con el Arduino y el teclado, en este caso, ¿cómo se llama? El display, va a ser parte del examen, ¿ah? Es decir, ahí vamos a el desarrollo de ese software, ese hardware. Por lo tanto, tenemos algo de tiempo todavía como para hacer bien esa experiencia, así que no hay que preocuparse ni estresarse con eso. Además que tampoco es algo tan complejo resolver, ¿no? Es decir, el software ya está, por lo tanto prácticamente es ingresarlo en el editor. Lo que podría tener una pequeña complicación es es el hardware, ¿cierto? Tal vez la adaptación del teclado y esas cosas, pero no deberíamos, ¿eh? Y posteriormente ya es simple. La instalación de la librería también a veces conlleva algún detalle, ¿cierto? Pero nada que no se pueda resolver en una clase, digamos. Ya, pues jóvenes, entonces, bueno, seguimos avanzando, vean su segunda nota, revisen los audios, perdón, los videos de las clases anteriores, ¿cierto? Les recuerdo que la tercera nota está, como lo dije al principio, en la clase número 6, ahí pueden revisar los detalles, aún no lo han hecho, porque ya vamos a tener esa tercera nota y yo creo que este semestre lo vamos a terminar con 4, con las 3 que ya tenemos, más esta experiencia final que vamos a hacer una vez que ya tengamos los componentes. ¿Ya? Bien, pues jóvenes, si no hay dudas, llegamos hasta acá, sigan cuidándose, yo estoy un poquito resfriado, me resfrié, pero nada complejo, así es que avanzando. Ya pues chiquillos, que estén bien, bye bye. Sí, profesor, que esté bien, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches a todos.